Hola, buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Saludos. Con este vídeo vamos a continuar con la formación que se inició, de hecho, ya en enero o febrero del 2020 sobre el programa de cumplimiento normativo, o lo que también se conoce con el nombre de Compliance Program. El 28 de mayo del 2019, el Consejo General de la Congregación, así como también posteriormente la Fundación Cruz Blanca, decidieron crear una comisión de unidad de cumplimiento normativo y poner en marcha, pues precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Un programa de cumplimiento normativo. Entonces, os preguntaréis qué es un programa de cumplimiento normativo y a qué viene esto, ¿no? En definitiva, un programa de cumplimiento normativo, la primera matización que tenemos que hacer o decir, antes de seguir avanzando, es que lo que ha decidido implementar la Congregación y también Fundación Cruz Blanca es un programa de cumplimiento normativo solo en el ámbito penal. Es decir, circunscrito al cumplimiento de lo que es la normativa o posible incumplimiento de lo que son las normativas penales que existen en el Estado español. ¿Qué es un programa de cumplimiento normativo en el ámbito penal? En realidad es un plan de prevención, es diseñar un plan de prevención de riesgos penales o para evitar el posible incumplimiento de normas, ¿no?, que vienen reguladas en el ordenamiento jurídico penal español, ¿vale? En definitiva es eso, es crear un modelo organizativo que prevea el incumplimiento de este tipo de normas o de normativas. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad, como ya veremos después, de ser respetuosos con la normativa y con la finalidad de evitar responsabilidades, tanto de la congregación como de las personas que puedan cometer ese incumplimiento o los representantes legales de la organización, de la congregación o fundación en su caso, y de las personas pues, que tienen responsabilidades o cargos de responsabilidad. A pesar de que solo se haya apostado de entrada por un programa de cumplimiento normativo circunscrito solo, ¿no?, a lo que sería el ámbito penal, como vengo diciendo, yo creo que con el tiempo o en poco tiempo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, podríamos llegar a lo que se llama una implementación o implantación de un corporate compliance, ¿no?, o un complete, que se llama, es decir, un programa de cumplimiento normativo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaría ya solo circunscrito al ámbito o sede penal, sino que también sería o se apostaría por el cumplimiento general de cualquier normativa que tenga que ver con el desarrollo de nuestra actividad social que venimos realizando, la actividad que venimos realizando hasta la fecha. ¿Esto es difícil? ¿Sería difícil llegar a conseguir o creemos que es difícil llegar a conseguir este programa de cumplimiento normativo completo, el complete, el corporate compliance, que se llama, ¿no?, o que se dice también en inglés? Pues francamente pensamos que no. ¿Por qué pensamos que no? Pues pensamos que no porque llevamos ya muchos años, ¿no?, en la organización aplicando sistemas y modelos de calidad, como bien sabéis. De hecho, nos estamos auditando, ¿no?, constantemente, ¿no?, por el tema de calidad, que esto significa que estudiamos, analizamos y revisamos nuestros procesos, ¿no?, en nuestra labor diaria. Por lo tanto, esto significa que estamos sometiendo, ¿no?, a vigilancia, a control y a fiscalización nuestras maneras de actuar y de hacer, y por lo tanto estamos evitando en la medida de lo posible los incumplimientos o preveyéndolos. Además tenemos también, ¿no?, un sistema de gestión económica que también obedece desde hace muchos años a un modelo y a un sistema organizativo en el que también se realizan controles, se realizan fiscalizaciones, se realizan auditorías externas, como bien sabéis, de manera más o menos
permanente o rutinaria año tras año y por lo tanto pues estamos sometidos también a un control, ¿no? Que evita precisamente el cumplimiento de la normativa precisamente en ese ámbito, ¿no? O en esa sede. Igualmente también llevamos tiempo, ¿no? Con un departamento de recursos humanos, ¿no? Que está centralizado, en el que se visualiza, ¿no? De forma centralizada, ¿no? Y se analiza, ¿no? Pues un poco cuál es la gestión de las nóminas que se está realizando, ¿no? Casa por casa, y también pues se intenta hacer un seguimiento, ¿no? De la posible conflictividad, igualmente del cumplimiento e incumplimiento de la normativa precisamente en ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, como veis, ¿no? Hay como tres, ¿no? Tres patas, ¿no? Tres pilares, ¿no? Muy importantes, ¿no? Del modelo organizativo de la congregación. Sería el tema de calidad, como sería el tema de la gestión económica y su fiscalidad, por supuesto, y como sería también el tema, ¿no? de lo que es la gestión de los recursos humanos, ¿no? Que es todo el ámbito, ¿no? Prácticamente laboral. Y fijaros cómo en esos tres ámbitos, ¿no? O en estos tres pilares existen sistemas de control, de fiscalización, y una definición, ¿no? de procesos, de sistemas de trabajo que precisamente lo que al final consiguen, ¿no? Es evitar que se puedan incumplir normas precisamente, ¿no? En esos ámbitos, ¿no? O en esa sede. Por lo tanto, pensamos que quizás en un espacio de tiempo breve, en pocos años, pues la congregación y la fundación puedan realmente implementar lo que se conoce como un compliance complete o corporate compliance. Dicho esto, ahora pasaré a hacer, ¿no? La presentación, os iré pasando, ¿no? Algunas diapositivas y iré explicando, ¿no? Un poco en qué consiste realmente para que entendáis, ¿no? Qué es esto, ¿no? Del programa de cumplimiento normativo, insisto, en sede penal, porque lo que se acordó y se decidió en mayo de 2019 por parte de la Congregación y la Fundación fue precisamente aplicar un programa de cumplimiento normativo penal. De momento estamos solo en este apartado, en el apartado penal. ¿Vale? Pues vamos a compartir el documento. Bien, pues fijaros, ¿no? Va el tema de lo que es la responsabilidad penal de las entidades, ¿no? En lo que somos, nadie nos juzga, ¿vale? Como he dicho, esto es importante recalcarlo, el programa de prevención de riesgos penales, este plan, ¿no? que se ha diseñado, ¿no? Y que existe, ¿no? Que es un documento, ¿no? Que se sometió a criterio del Consejo, pues se afecta tanto a toda la familia Cruz Blanca, es decir, tanto a congregación como a fundación. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto, no? Pues todo esto empezó con la reforma del Código Penal del año 2010, que rompe con un principio que todos los que hemos estudiado Derecho o tenemos conocimientos de Derecho era como un principio, ¿no? De estos, ¿no? Inamovibles, ¿no? O sea, que decía societas o societas delinquere non potest, que es un latinajo. ¿Qué significa esto? Que las sociedades no podían delinquir, ¿no? Lo cual parece, ¿no? Una perogrullada. Pero ¿tiene su sentido o tenía su sentido? Que lo que venía a decir es, siempre detrás de una sociedad realmente hay una mano, ¿no? Una mano que mece la cuna, ¿no? Hay una mano que al final es la que, ¿no? Acaba cometiendo el delito, ¿no? Es decir, detrás de cualquier sociedad siempre existía, ¿no? Una persona física que era la que realmente delinquía. Y de ahí, ¿no? Viene el aforismo, ¿no? O el latinajo de que las sociedades no podían delinquir, ¿no? No podían ser responsables o imputables desde el punto de vista penal. Pues bien, ese principio quiebra en el año 2010, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa esto? Hombre, pues que a partir del año 2010, con la reforma del Código Penal, las sociedades, las entidades, congregación, fundación, asociaciones, sociedades anónimas, sociedades limitadas, podían ser imputables, podían ser investigadas por haber cometido, ¿no? Un delito ellas mismas, no las personas físicas, sino las sociedades, ¿vale? Fijaros que un poco se entiende mucho más fácilmente lo del societas delinquere non potest si pensamos en que, claro, una sociedad no mata a nadie, no puede matar a nadie y por lo tanto
nunca, ¿no?, podríamos poner a una sociedad o meter a una sociedad en una prisión o en cárcel, o en la cárcel, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí venía un poco, ¿no?, ese aforismo o ese principio, ¿no?, de que las sociedades no podían delinquir. Pero insisto, esto quiebra, esto desaparece, esto se rompe y a partir del año 2010 pues las sociedades ya pueden ser imputables penalmente, ya pueden ser responsables penalmente y esto, claro, tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Cuál fue la primera consecuencia? Pues la primera consecuencia fue que ya en el año 2015 se dieron cuenta de que quizás el mejor sistema, ¿no?, para evitar precisamente que las sociedades pudieran cometer delitos, ¿no?, era introducir unas medidas de control en las empresas, que las empresas, las sociedades, las entidades pudieran implementar esas medidas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la comisión de delitos. Fijaros que, de hecho, el Código Penal siempre tiene en cuenta una parte muy importante, ¿no?, de lo que sería, ¿no?, la justicia en el ámbito penal, o el ejercicio de la justicia, ¿no?, penitenciaria o en el ámbito penal, es siempre el tema de la reparación y el tema de la integración, ¿no?, o reintegración, ¿no?, de las personas, ¿no?, que a pesar de haber cometido un delito, ¿no?, pues puedan reintegrarse a las sociedades o que incluso se pueda reparar el delito. Bueno, pues si esto es importante en el ámbito penal, ¿cómo no va a ser importante en el ámbito penal precisamente prevenir el delito, prevenir el riesgo? Entonces consideran 5 años más tarde que quizás la mejor medida, una vez que las sociedades o las entidades ya pueden ser imputables desde el punto de vista penal, es precisamente introducir, que las propias sociedades introduzcan medidas de control preventivas para evitar los delitos. ¿De acuerdo? De ahí viene el tema del programa de cumplimiento normativo, que son precisamente esas medidas de control que se tienen que implementar y que, por lo tanto, tendrán una consecuencia muy importante, que es aquí donde está el meollo de la cuestión, o el quid de la cuestión. Y es que si realmente implementan esas medidas preventivas de control y pueden acreditar que las han implementado, las sociedades estarán exentas de esa responsabilidad penal. ¿Lo veis, Estarán exentas de esa responsabilidad penal si acreditan que han implementado ese programa de cumplimiento normativo. Entonces, de ahí viene, ¿no? Las empresas, las entidades que tengan un programa de cumplimiento normativo implementado y puedan acreditarlo de que realmente funciona, que no es papel mojado, ¿vale? Entonces estarán exentas de responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Es el artículo 31 bis del Código Penal el que recoge, ¿no?, esta reforma del 2015 con esta posibilidad de implementar medidas, programa de cumplimiento normativo y, por lo tanto, que facilitaría la exoneración de las sociedades o de las entidades. Cuando yo digo sociedades, pensad que me estoy refiriendo siempre también a entidades, ¿no? Poco más tarde, del año 2015, también hay un documento que es importante que sepáis que existe, que es que las fiscalías, los fiscales, ¿no?, la famosa fiscalía que todos conocéis, emite una circular, la circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las empresas, ¿no?, de las entidades, y introduce los elementos, ¿no?, las directrices, para poder valorar precisamente, ¿no?, esos programas de cumplimiento normativo que las empresas, ¿no?, pueden ir implementando o estableciendo o incorporando, ¿no?, como modelo organizativo propio, ¿no? Entonces, fijaros que yo he hablado de que esto no puede ser papel mojado, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que se conoce también en inglés como el compliance paper. No, esto no va de rellenar papeles y a ver si con esto me escapo. No. O sea, lo que realmente se pretende es que la implementación, el plan de prevención de riesgos penales, ese programa de cumplimiento normativo, realmente sea un instrumento, una herramienta que permita realmente evitar la comisión o el incumplimiento de esas normas, ¿no?, de un delito o el incumplimiento de una norma penal. ¿De acuerdo? Entonces se trata un poco de lo de la gota malaya, es decir, esto tiene que convertirse en una cultura de cumplimiento, que tiene que ir un poco, ¿no?, permeabilizándose,
¿no? Y introduciéndose y actuar, ¿no?, como una gota de aceite, ¿no?, que lo va un poco empapando todo, ¿no?, y se va, ¿no?, esparciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y realmente vamos todos, los que formamos parte de la organización, ¿no?, pues apostando por ese cumplimiento normativo, insisto, ahora en sede penal. Cuando he dicho a todos, claro, ¿a quién va dirigido este programa de cumplimiento normativo? Este programa de cumplimiento normativo va dirigido absolutamente a todas las personas que forman parte de la organización o que tienen relación con la organización. Es decir, va dirigido, ¿no?, tanto a los órganos de dirección, a los miembros que están en los órganos de dirección, ya sea Consejo General, superiores de las casas, religiosos, a los trabajadores, a nuestros directores, a nuestros equipos técnicos, a nuestros voluntarios y a nuestros proveedores, incluso a nuestras familias, a nuestros familiares y, por qué no, también a nuestros usuarios. De hecho, nuestros usuarios, esto se ha dado en alguna casa, pueden cometer delitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el programa de cumplimiento normativo va dirigido a todos los miembros de la organización y a todas las personas que se relacionan con la organización, proveedores, familias, voluntarios. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho al principio, ¿no?, como introducción, que solo estamos, ¿no?, pensando, ¿no?, realmente, ¿no?, en este programa, ¿no?, para evitar la responsabilidad en el ámbito penal. Pero con el tiempo es posible que vayamos migrando, ¿no?, que vayamos evolucionando, ¿no?, hacia un programa de cumplimiento normativo, ¿no?, también, ¿no?, respecto a las normas, ¿no?, civiles, administrativas, laborales, etcétera, etcétera, ¿vale? Como ya os he dicho anteriormente, ¿vale? Seguimos. Bien, la responsabilidad que recoge el artículo 31 bis del Código Penal es una responsabilidad por número cerrado de delitos, es decir, lo que se llama un numerus clausus. Hay 31 delitos que pueden cometer las sociedades. No pueden cometer otros delitos las sociedades, luego veréis, pues veremos la lista luego al final. Ahora remarcaré unos cuantos, los que considero que son, ¿no?, más conocidos o que se pueden entender más fácilmente, pero hay otros delitos que las sociedades no pueden cometer. Por ejemplo, una sociedad no puede, o una entidad no puede cometer un delito de asesinato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las sociedades pueden ser responsables penalmente, se les puede imputar, se las puede investigar penalmente por una lista cerrada de delitos. Ya veremos cuáles son. Claro, la responsabilidad, a pesar de que las sociedades sean responsables penalmente, evidentemente la sociedad no da nunca un paso. La sociedad no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca, ¿no? Por lo tanto, siempre será esa responsabilidad que acabará siendo, ¿no?, incluso penal, de la entidad, siempre será por los actos que realicen sus representantes legales o el personal sometido a sus directrices, ¿no?, a su normativa, ¿de acuerdo? Debe ser siempre la responsabilidad por actos que se hayan cometido en el ejercicio de esa actividad de la sociedad, tiene que ver con el ejercicio de la actividad social, es decir, si un representante nuestro en su esfera íntima comete un delito, eso no afectará, en principio, a la entidad, ¿de acuerdo? Aunque esto a veces tiene matices. Yo siempre pongo el ejemplo de, penalmente, la Policía Nacional o el Departamento de Interior correspondiente o el Ministerio del Interior correspondiente no será responsable penalmente del delito que cometa un policía nacional, por ejemplo, porque utilizando su arma reglamentaria comete un asesinato. Esto ha pasado en alguna ocasión, utilizan el arma reglamentaria, ¿no?, y acaban matando a alguien, ¿no? No será responsable penalmente el Ministerio, pero sí será responsable civilmente, posiblemente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser en el ejercicio de actividades sociales, el ejercicio de la actividad, ¿no?, de la entidad, o que tiene que ver con el objeto, con el desarrollo de la actividad que viene desempeñando la entidad o la sociedad, ¿de acuerdo? Y tiene que ser por cuenta de la entidad y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, de la entidad, ¿de acuerdo? Es decir,
la entidad de alguna forma tiene que acabar obteniendo un beneficio, aunque no sea directo, por la comisión de ese delito, ¿no? Puede ser también indirecto. Por ejemplo, véase, ¿no? Un ejemplo absurdo, ¿no? Pero no lo sé. En una consulta, ¿no?, de fisioterapeutas, pues uno de los fisioterapeutas lo que hace es, bajo mano, pues trapichear, ¿no? Es decir, pues pasar, pues lo que sea, ¿no? Droga o algún otro tipo de estupefaciente que sea, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que él trapichee con esta droga lo hace en el local, se lo va pasando a clientes, pues no tiene que ver con la actividad de la sociedad o de la entidad, pero como sea que lo hace en sede de la sociedad, indirectamente esto puede ser, ¿no?, como un reclamo, ¿no?, y puede ser que vayan más clientes, ¿no?, precisamente, ¿no?, a esa consulta de fisioterapia porque se está haciendo esa actividad ilegal, pues claro, ve cómo se estaría obteniendo un beneficio indirecto, ¿no?, por parte de la sociedad o de la entidad que se dedica, pues, a esas labores de fisioterapia, ¿no? El beneficio no es directo, pero sería indirecto porque acude más gente a la consulta. Ya sé que es un ejemplo absurdo, pero creo que se entiende bien lo que es beneficio directo o beneficio indirecto. Y evidentemente esa comisión de ese delito, esa infracción, ¿no?, pues tendría que ser con un incumplimiento claro de los deberes de supervisión, vigilancia y control de las actividades. Evidentemente, siempre, ¿no?, los empleados o trabajadores pues dependerán, ¿no?, pues de algún superior, y si ese superior pues no ha hecho el control suficiente, ¿no?, o no ha prestado la vigilancia suficiente, ¿no?, y se acaba cometiendo una conducta, ¿no?, delictiva dolosa, pues será responsable la entidad. Es lo que quiere decir, ¿vale? Avanzamos. Lista de delitos. ¿Qué delitos? No hemos dicho que eran números clausus, que hay 30-31 delitos, pero, por ejemplo, el delito de estafa, ¿no? El delito de estafa puede cometerlo la entidad. Y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo puede cometer un delito de estafa nuestra fundación o nuestra congregación? Pues mirad, muy sencillo, ¿no? Se hace un anuncio de que se va a hacer una colecta y que con el dinero que se va a recoger, pues se va a destinar a un proyecto X. ¿De acuerdo? Entonces se recoge X dinero, X miles de euros, y resulta que no se dedica a ese proyecto, sino que esa entidad o esa casa familiar o esa fundación lo que hace es gastárselo en otras cosas. Estaríamos ante un delito de estafa, ¿lo veis? Se recolecta dinero, se recoge dinero, se hace una llamada para obtener esos donativos con un objetivo claro, se anuncia que va a ser con ese objetivo, con ese fin social claro, y luego se acaba destinando, ¿no?, a otro fin o a otro objetivo. Estaríamos ante un delito de estafa, ¿vale? Trata de seres humanos, prostitución de menores, incapaces, exhibicionismo, ¿no? Todo el tema, ¿no?, de los delitos, ¿no?, de componente sexual, ¿no? Pues bueno, es evidente, ¿no?, que nuestra entidad, cualquier sociedad, pues puede, ¿no?, tener algún tipo de responsabilidad, ¿no?, en este tema. Fijaros que todo el tema de los antecedentes penales que ahora es necesario, ¿no?, aportar por todos los trabajadores o empleados, esto es extensivo no solo a nuestra entidad o a nuestras entidades que trabajan, ¿no?, con discapacitados o pueden trabajar con menores, sino que esto, pues incluso los clubes deportivos, pues los empleados, los entrenadores tienen que certificar o acreditar que no tienen antecedentes penales precisamente por este tipo de delito, por ejemplo, por el delito de abuso sexual. El tema de trata de seres humanos. Nosotros, pues en fin, tratamos, ¿no?, hay proyectos, ¿no?, que precisamente pues están tratando con personas vulnerables, que están en situación, ¿no?, son inmigrantes en situación pues quizás ilegal, sin papeles, etcétera, ¿no? Están en una situación en que quizás alguno de nuestros trabajadores, ¿no?, algún empleado nuestro, pues podría cometer algún tipo de delito precisamente en este ámbito, ¿no? Por eso vienen recogidos, ¿no? La falsificación de información económico-financiera, ¿no?, pues podemos presentar balances o podemos presentar números falseados, ¿no?, que no se corresponden, ¿no?, con esa realidad económico-financiera realmente para obtener, pues, por ejemplo, subvenciones, ¿no? Y así de esta manera defraudar a la hacienda pública y a la seguridad social, ¿no?, porque acaba siendo también un delito, ¿no? Un delito que tiene esas dos caras. El blanqueo de capitales, fijaros que como somos, ¿no?, un tipo de entidad, tanto la congregación como la fundación, que podemos obtener donaciones,
pues esas donaciones pueden tener orígenes ilícitos y se podría utilizar tanto la congregación como la fundación pues como un canal de blanqueo de capitales. Por lo tanto, podríamos estar también en esa posibilidad, ¿no? Fraude a la hacienda pública o a la seguridad social, por ejemplo, es fraude a la seguridad social pactar un despido. Una cosa, ¿no?, que parece tan simple, ¿no?, y que parece que es una práctica, ¿no?, que muchas empresas, ¿no?, pues realizan con habitualidad, que es, ¿no?, la de pactar un despido, ¿no?, con el trabajador, es decir, simular. Pactar un despido no es un delito, porque al final en conciliación se acaban pactando muchos delitos, pero simular un despido para que un trabajador pueda beneficiarse del subsidio de empleo, eso sí que es un delito, y viene recogido en el Código Penal como tal, y grave, además. Por lo tanto, cuidado con simular despidos para que el trabajador pueda obtener un subsidio de desempleo. Es un delito, ¿de acuerdo? Fraude a las subvenciones públicas y obtención indebida de fondos, pues lo mismo, ¿no? Falseo mi documentación, ¿no? Presento documentación, ¿no?, que no se corresponde con la realidad y acabo obteniendo una subvención pública unos fondos que, bueno, pues de forma ilícita, ¿no?, y fraudulenta. Bueno, pues es un delito que fácilmente pues también podríamos cometer, ¿no?, si no se presta la vigilancia oportuna. ¿Cuáles son las penas aplicables, ¿no?, a estos delitos? La pena de multa, ¿no?, que es una sanción pecuniaria, ¿no?, se paga un dinero, ¿de acuerdo? La inhabilitación temporal para obtener subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público o disfrutar de beneficios fiscales o de la seguridad social. Fijaros que la inhabilitación temporal significa eso, te inhabilitan temporalmente y tú no puedes, ¿no?, realizar esa actividad. Por ejemplo, el defraudar a la seguridad social simulando un despido para que el trabajador pueda cobrar el paro, que esto es una práctica que seguro que os suena a muchos, esto tiene previsto como pena accesoria la inhabilitación temporal. O sea que imaginaros lo grave que es cometer esa infracción, ese delito. La suspensión temporal de la actividad o la prohibición de realizar la actividad por el tiempo que la sentencia recoja o recogiera, la clausura temporal de locales y establecimientos, la intervención judicial, podría intervenir nuestras cuentas, nuestra actividad, etcétera, someterla a control y a vigilancia, la disolución de la empresa o de la entidad, que ya es una sanción muy grave, y sobre todo, fijaros que esto lo marco en negrita, el daño reputacional, ¿no? Es decir, cuando se comete un delito, por ejemplo, ¿no?, de este delito que está tan ¿no?, que siempre, ¿no?, se apunta siempre a las congregaciones religiosas, siempre, ¿no?, salen los medios de comunicación y demás, ¿no?, que es el delito de abusos sexuales o un delito, por ejemplo, ¿no?, de maltrato. Claro, lo que perjudica muchísimo es precisamente a la imagen de la entidad que sea, ¿no? Sean los claretianos, ¿no?, sean, ¿no?, los que sean, ¿no?, los salesianos, etc., ¿no? Es realmente un daño reputacional importante, ¿no? Existen como dos modelos de exoneración, ¿de acuerdo? En función de si quien comete el delito es un directivo o una persona, ¿no?, que tiene poderes, que representa, ¿no?, que es un representante legal de la congregación o de la fundación, o una persona que tiene, ¿no?, se le han dado, ¿no?, por escrito unas facultades, ¿no? El caso más típico y nuestro sería el de los directores, directoras, ¿no?, que tienen realmente un nombramiento y en ese nombramiento pues se dice que tienen una serie de facultades y que pueden ejercer como directoras o directores de nuestras casas, ¿no? Pues si estas personas, ¿no?, son los que cometen la infracción, ¿no?, se puede cometer de una manera, ¿no?, y si son los empleados los que cometen la infracción, pues digamos que el modelo, ¿no?, de exoneración o de prevención o de cómo evitarlo, pues es algo diferente, aunque en realidad, ¿no?, se yuxtaponen, se superponen, ¿no?, se suma, ¿no?, el uno con el otro, porque de hecho en todas las organizaciones hay directores, representantes legales, pero también hay empleados que dependen de estos directores. Luego, mi modelo de exoneración
es la suma de este y de este. No puedo yo solo tener un modelo de exoneración que sea este. No tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, en realidad, se suman ambos, y los modelos de exoneración son los mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos de exoneración tenemos, ¿no? Por los delitos cometidos por que puedan cometer nuestros directivos? Bien, tiene que existir un acuerdo de implantación del modelo. Se tiene que haber designado al Compliance Officer, o el oficial de cumplimiento normativo, que es el órgano responsable del programa de cumplimiento normativo. En nuestro caso, como lo que se creó es una comisión de unidad de cumplimiento normativo. ¿Qué significa? Que es un órgano colegiado. La Comisión de Unidad de Cumplimiento Normativo en Cruz Blanca es un órgano colegiado que está formado por un presidente, un secretario y 2 vocales. ¿De acuerdo? Al ser colegiado, que es el órgano, ¿no?, que acaba decidiendo y supervisando, ya explicaremos el qué y cómo y cuándo, decidió nombrar, para que actuara por delegación, ¿no?, precisamente de la comisión, a un oficial de cumplimiento normativo, que es la persona encargada, ya lo explicaremos luego, de realizar las investigaciones, abrir los expedientes, etcétera, etcétera. La elusión fraudulenta de los controles, es decir, los controles, ese programa de cumplimiento normativo, ¿no?, bueno, pues se tiene que eludir de forma fraudulenta, es decir, tiene que existir esa voluntad de eludir el control, ¿no? O sea, quien comete la infracción tiene la voluntad, ¿no?, de una voluntad dolosa, ¿no?, que realmente quiere incumplir y lo que hace es evitar el control, ¿no? Y se tiene que acreditar que la organización ejerce un control suficiente o realmente no tiene el modelo, ¿no?, montado, ¿no?, y organizado de tal manera que lo que hace es controlar e intentar prevenir ese riesgo penal, ¿vale? Para que estemos exentos por la comisión de delitos, ¿no?, realizados por parte de los empleados, lo que tiene que tener la organización es un mapa de riesgos, tiene que tener protocolos de formación de la voluntad. Todos conocéis ya lo que es un protocolo, tenemos muchos protocolos, ¿no?, en nuestras casas, ¿de acuerdo? Tiene que haber un modelo de gestión de recursos financieros. La organización tiene un modelo de gestión de recursos financieros, ¿no? Todo el tema de economía, vosotros sabéis que cada casa lleva la economía, hay un responsable de economía en cada casa, un contable, esa contabilidad la repasa esa persona responsable, se repasa en cada casa, luego además esa contabilidad se reporta al economo general, hay un equipo de economía que revisa esas contabilidades, además se realiza un informe trimestralmente que también se eleva al Consejo General, trimestralmente se informa al Consejo General de la evolución económica de cada una de las casas y además, como bien sabéis, pues se realizan auditorías externas, ¿no? Por lo tanto, hay un modelo de gestión, hay un modelo organizativo de la gestión de esa parte, ¿no?, de económica financiera, ¿no?, de la organización, ¿no? Se ha creado también un canal de denuncias y un sistema disciplinario y evidentemente también se piensa, ¿no?, en la revisión del modelo, ¿no? Este modelo organizativo pues se tendrá que ir revisando de la misma forma que vosotros sabéis que se revisan los protocolos, ¿no?, de cada una de las casas, pues lo que es este modelo organizativo, ¿no?, que tiene que ver con el programa de cumplimiento normativo también se va revisando anualmente, se va mejorando. Si hay nuevos delitos y hay modificaciones normativas, evidentemente, ¿no?, pues se tendrán que modificar el modelo en lo que sea necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es el canal de denuncias? Bueno, el canal de denuncias, que ya existe y lo podéis comprobar, pues si consultáis la página web de la congregación o de la fundación, veréis que hay un canal de denuncias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el canal de denuncias lo que pretende es facilitar precisamente que si alguien, ¿no?, de nosotros, ¿no?, sea un empleado, sea un directivo, trabajador, un voluntario, ¿no?, un familiar, o un proveedor incluso nuestro, conoce de la existencia, ¿no?, de un posible delito o de una posible infracción, puede a través del canal de denuncias enviar su denuncia. Es decir,
A mí me da la impresión de que esto es una conducta, ¿no?, inapropiada por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, esa denuncia la recibirá el oficial de cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Y el oficial de cumplimiento normativo tiene la obligación, a la que reciba la denuncia, ¿no?, inmediatamente, de abrir un expediente, ¿de acuerdo?, e iniciar una investigación, ¿no?, para comprobar si efectivamente es posible que se esté cometiendo esa infracción, insisto, en el ámbito penal. Informa a la Comisión de Unidad de Cumplimiento de que ha abierto un expediente y que está haciendo la correspondiente investigación. Esto comportará en ocasiones pues que tenga que desplazarse a la casa o que tenga que hablar con la persona, ¿no?, que ha presentado la denuncia, corroborar, ¿no?, con otros empleados, trabajadores, ¿no?, o responsables si realmente, ¿no?, se ha podido llegar a cometer o no esa infracción, hace un informe y entonces el informe, con las conclusiones a las que el oficial de cumplimiento normativo puede haber llegado, lo eleva a la Comisión de Unidad de Cumplimiento, que en reunión colectiva, ¿no?, de todos sus miembros, pues acaba decidiendo qué es lo que pasa con ese expediente. Si se archiva, porque realmente se considera que no hay infracción en el ámbito penal, o si se considera que sí, si la infracción fuera, ¿no?, lo suficientemente grave, pues si se tiene que poner en conocimiento de Fiscalía o del juzgado, o si se tiene que aplicar el sistema disciplinario, es decir, aplicar las sanciones que pues en la mayoría de casos pues podría ser una sanción de las que vienen recogidas en el convenio laboral que sea de aplicación a la casa por la actividad que se venga realizando. Las denuncias. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? Pues sí, las denuncias, hay un reglamento de funcionamiento del canal de denuncias y pueden ser anónimas las denuncias. ¿Es lo mejor o es recomendable? Pues no especialmente. No es recomendable que las denuncias puedan ser anónimas. ¿Por qué? Porque si la denuncia es anónima, fijaros que se pierde un poco, ¿no?, la posibilidad de contrastar la información que llega al canal de denuncias. Es posible, no está prohibido, que la denuncia sea anónima, pero se pierde, se le quita valor un poco, ¿no?, a la denuncia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero de hecho se han recibido ya, a fecha de hoy, alguna denuncia anónima y evidentemente se ha abierto expediente y se han intentado corroborar los hechos y se ha hecho la investigación oportuna. El tema de las denuncias es importante, ¿no?, dejar claro, destacar que es para temas realmente que puedan tener una trascendencia realmente penal. No están pensadas, por ejemplo, pues para cuestiones laborales, ¿no? Las cuestiones laborales pues se van a tener que ir dilucidando igualmente, pues como se venían dilucidando hasta la fecha, ¿no? Pues se tiene que hablar con el responsable de la casa correspondiente, ¿no?, o de la fundación y canalizarlas pues por ese sistema, ¿no? Cualquier tema laboral no tiene que ir al canal de denuncias. ¿Por qué? Porque los temas laborales en sí o per se no son delitos o no tienen por qué ser delitos, ¿no? Si yo tengo un problema con mi nómina porque me han pagado más o me han pagado menos o este complemento no lo veo claro, eso no es una cuestión penal. Eso es una cuestión que se tiene que dilucidar y canalizar como se venía haciendo hasta la fecha, ¿no? Y hablándolo pues con el responsable correspondiente de la casa o de la fundación. Insisto, ¿no? Esto tampoco sirve, ¿de acuerdo?, para decir, bueno, pues yo ahora como le tengo ojeriza, ¿no?, a este compañero, ¿no?, a esta compañera, pues yo ahora voy a aprovechar y voy a enviar una denuncia al canal de denuncias. No, cuidado, cuidado con esto, ¿vale? Porque no es esta la finalidad del modelo de cumplimiento normativo. Pensad que ya sea a fecha de hoy, ya en la situación actual de la congregación es que ya hemos redactado un código ético. Luego, aprovechar el canal de denuncias para nosotros denunciar a un compañero, pues chocaría con lo que es el código ético, ¿no?,
o con una práctica, ¿no?, conductual correcta, digamos, ¿no? Entonces, esto no sería bien visto ni bien valorado. Por lo tanto, el canal de denuncias es una cosa seria y se tiene que utilizar realmente para solventar problemas que sean serios y que realmente deban solucionarse por esta vía. ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde estamos? Bien, pues la situación actual es que se aprobó, hay un plan de prevención de riesgos penales aprobado por la Congregación y la Fundación. Se aprobó la creación de la Comisión de la Unidad de Cumplimiento Normativo, que tiene un reglamento de funcionamiento. También se aprobó su reglamento de funcionamiento. Como os he dicho, está integrada por un presidente, un secretario y 2 vocales. Como mínimo, un miembro de la Unidad de Cumplimiento Normativo debe ser un representante de Fundación Cruz Blanca. ¿De acuerdo? Se ha creado el canal de denuncias, que tiene, ¿no?, su manera de funcionar, y se habla de él tanto en el reglamento de la Comisión de Unidad de Cumplimiento Normativo como en el Código Ético, que también se aprobó por la Congregación y por la Fundación, y que, como algunos ya sabréis, pues podéis consultar en la página web. ¿De acuerdo? El Código Ético, bueno, pues es un poco, ¿no?, el modelo de conducta que, de acuerdo con nuestra misión, visión, valores y naturaleza, tanto de la congregación como de la fundación, ¿no?, entendemos que nuestros empleados, nuestros colaboradores, ¿no?, las personas que forman parte de Cruz Blanca, pues esperamos, ¿no?, de ellos, ¿no?, ese, ¿no?, nivel de conducta, esos principios, ¿no?, y esa forma o manera de actuar, ¿no? Entonces, del código ético os hablará también en una charla el hermano Miguel Lacayo. Entonces, es un tema que yo voy a dejar en sus manos, ¿no? Vamos a ver. Pues se me ha ido ahora un segundín. Bueno, fijaros, ya para ir acabando, el procedimiento de revisión. Bien, lo que os explicaba un poco, ¿no? Tendremos que verificar la correcta implantación y aplicación del programa de cumplimiento normativo, año tras año. Tenemos que garantizar la eficacia, ¿no? Y, bueno, en principio nosotros lo que vamos a pretender o pretendemos es que sea de aplicación la norma, la UNE, la 19.601, o, bueno, también existe la 37.001, que es la de prácticas, de evitar las prácticas, ¿no?, las antisoborno, que se llama. También puede ser, ¿no?, que se acabe aplicando esta norma. Detectar nuevos riesgos, ¿no?, si estamos revisando, ¿no?, y el día a día pues nos va enseñando, ¿no?, y podemos ir aprendiendo, ¿no?, pues de los errores, ¿no?, que se puedan ir cometiendo, detectando, pues aprender y corregir y revisar el modelo y el programa de cumplimiento, ¿no? La revisión se hará anualmente, bianualmente, ante cambios normativos o jurisprudenciales, porque, ¿no?, la normativa penal pues se modifica y es cambiable. De hecho, se modificó el delito de apropiación indebida y hemos tenido también que modificar el mapa de riesgos en relación a ello. Y, bueno, pues ante cambios estructurales, ¿no? Si cambia la estructura o la organización de la congregación o de la fundación, pues eso a lo mejor también nos lleva a tener que revisar el modelo. ¿Qué es esto del mapa de riesgos? Lo digo porque puede ser que alguno diga, bueno, pero este hombre nos habla de unas cosas que nosotros no sabemos ni de lo que está hablando. Mira, un mapa de riesgos al final es un estudio, ¿no?, que se hace con la finalidad de al final obtener este resultado, ¿no? Es decir, en función de los delitos que os he comentado, ¿no?, que era una lista cerrada, ¿no?, de entre 30 y 31, fijaros, ¿no?, por ejemplo, el delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos, el delito de trata de seres humanos, el delito relativo a la prostitución, estafas, insolvencias punibles, daños informáticos, etcétera. ¿Lo veis? Aquí tenéis la lista de delitos. Bien, pues lo que pretende realmente el mapa de riesgos, ¿no?, es obtener al final esto, ¿no?, este resultado, ¿no?, esta, ¿no?,
este mapa, ¿no? Este nivel de riesgo, ¿no? En función del delito, ¿qué nivel de riesgo? Pues nosotros tenemos, ¿no? Se hace un estudio, un análisis, se contrasta, ¿no? En función, ¿no? De las veces que se haya podido, ¿no? Haber cometido esa infracción o no haberla cometido, si alguna vez hemos estado imputado, si no tenemos, ¿no? Esa actividad puede formar parte o no parte, ¿no? De nuestro día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros, se valoran esos parámetros, hay unas horquillas, se puntúan y en función de esa puntuación, pues vemos el nivel de riesgo, ¿no? Y esto con la idea de precisamente, pues ver esto, ¿no? Por ejemplo, el delito de tráfico de trasplante ilegal de órganos, pues nuestro nivel de riesgo es bajo, en el de trata de seres humanos es medio, tiene sentido, y en el tema relativo a la prostitución y corrupción de menores, que es todo el tema, ¿no? Relativo a los abusos sexuales, pues es alto, ¿no? Como en cualquier congregación religiosa o cualquier otro tipo de entidad, ¿no? De hecho, sobre esto también, ¿no? Hay que decir, ¿no? Que la mayoría de abusos sexuales o de maltratos se producen en la sede familiar, en sede familiar, en los hogares, no en... Pero como me llama mucho la atención y es muy televisivo, pues ahí está el tema, ¿no? Bueno, pues delitos contra la intimidad y el acceso no autorizado medio, estafas medio, insolvencias punibles bajo, daños informáticos bajo. Bueno, como veis, ya todos son bajos o medios, ¿no? Delitos contra los derechos de los trabajadores, bueno, pues puede ser medio, ¿no? El acoso laboral, el acoso en ámbito laboral es un delito, ¿no? Pues por lo tanto, claro, si tenemos trabajadores, ¿no? Muchas casas, muchos directores, ¿no? Y muchos trabajadores, pues, bueno, pues tenemos un riesgo medio de que se pueda producir, ¿no? Alguna de estas situaciones. Es esto, ¿no? Un mapa de riesgo. Bien, pues esto ya se elaboró en su día y se le encargó a un especialista, a un penalista, y bueno, pues tenemos hecho ya lo que es el mapa de riesgos. Bien, yo creo que ya no me dejo básicamente o que sea importante nada. Es una lástima, ¿no? Que no podamos realmente, ¿no? Ahora tener, ¿no? Un intercambio, ¿no? de preguntas, ¿no? O un feedback, puesto que, bueno, pues porque tenemos la pandemia, ¿no? Y la crisis sanitaria, ¿no? Que estamos padeciendo desde marzo, ¿no? De este año, del 2020, pues no nos impide, ¿no? Realmente, ¿no? Pues que nos podamos reunir en una veintena de personas o 50, ¿no? Trabajadores, ¿no? Y que podamos tener realmente un feedback, ¿no? Las reuniones que se han venido realizando hasta la fecha han sido francamente fructíferas. Esto que he explicado así, ¿no? Pues puede parecer realmente, ¿no? Una cosa complicada cuando, ¿no? Se empieza, ¿no? El turno de preguntas, ¿no? Y empieza a haber un poco de debate, pues la verdad es que la cosa, pues, tiene otro, ¿no? Otro tinte, ¿no? Y otra visión. Un poco la idea, os lo avanzo ya, lo hemos hablado, ¿no? En la Comisión de Unidad de Cumplimiento, en el cumplimiento normativo, es enviar este vídeo para que vosotros ahora podáis tener esta formación, podáis tener una primera idea y luego quizás una vez vosotros ya veáis, ¿no? Hayáis realizado la formación, quizás sería bueno, ¿no? Pues por videoconferencia, ¿no? Pues poder dedicarle, ¿no? Aunque solo fueran 20 minutos, 15 minutos, ¿no? O media hora, a poder tener ese feedback, ese intercambio de impresiones y poder solucionar las dudas que seguramente os han surgido al ver o, ¿no? o escuchar este vídeo. Bueno, pues por mi parte, nada más. Gracias. Sé que esto ha sido un tostón, pero bueno, bueno, nobleza obliga, ¿no? Es un tema, ¿no? Que teníamos que tratar y que, insisto, por el tema de la crisis sanitaria de la pandemia, pues no hemos podido hacer de otra forma. Entonces espero y deseo que todos pues le podáis dedicar este ratito y podáis escuchar esta videoconferencia. Pues bueno, por mi parte nada más. Saludos y un abrazo de corazón. Adiós.